Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mira, mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva
Bienvenido una vez más a su presencia en casa. Saludos a todos aquellos que nos ven a través de este medio. Es una bendición poder compartir con todos ustedes una vez más la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al versículo 12. La primera parte de este capítulo que ahora vamos a estudiar narra uno de los milagros del Señor, de los que Juan ha dejado constancia. Es el sexto milagro que Juan incluye en su evangelio. Vamos a basarnos en la historia de este hombre ciego de nacimiento. Y hay algo que me llama la atención en esta historia, y es el título de esta historia, que probablemente también la tiene usted ahí en su Biblia, que dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Yo no sé cuántas veces usted haya escuchado o haya leído esta historia, pero tal vez usted se ha detenido o no se ha detenido a entender lo que significa ser ciego de nacimiento. Ahí vamos a meternos un poco en esta historia para entender muchas cosas de esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: a pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vemos que Jesús, con gran seguridad y tranquilidad, el Señor se detuvo cuando vio a este ciego que estaba mendigando. Los que conocían a Jesús sabían que aquella mirada del Señor estaba llena de sentido, no era cualquier mirada. Había encontrado una nueva ocasión, una nueva oportunidad para mostrar su misericordia. Este hombre nunca había disfrutado su niñez, por lo que había nacido ciego. Tampoco su juventud. Nunca había podido ver a sus amigos y había tenido una adolescencia muy aislada de los demás. Prácticamente no disfrutaba nada en la vida. Ejemplo, un amanecer, un atardecer, mirar, contemplar los cielos, el mar, la naturaleza, conocer los colores. Este hombre vivía marginado, pidiendo limosna por su condición. Y alguien que ha vivido toda su vida sin ver, no tiene recuerdos acerca de su vista. Puede tener recuerdos del olfato, puede tener recuerdos táctiles, pero no recuerda nada que haya podido ver con su vista. Y una persona que nació en esa condición probablemente ya está resignada a morir en esa misma condición. Pero algo estaba por suceder, y con esto se nos revela la atención constante de Jesús hacia aquellas personas necesitadas que encontraba Él en su camino. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de Él? ¿Cuántas oportunidades de hacer el bien perdemos en nuestro paso por este mundo? Pero Jesús no era como muchos de nosotros, ni tampoco como el sacerdote y el levita de la parábola en Lucas 10, que cuando vieron en su camino un hombre malherido por el ataque de unos ladrones, pasaron de largo sin prestar atención. El Señor se comportó nuevamente como un buen samaritano que se detuvo y atendió a su prójimo necesitado. En cuanto al ciego de nacimiento, tenía que ser una persona bien conocida, porque seguramente tenía un lugar fijo como mendigo. Se ponían en un lugar muy transitado o cerca del templo, pero al fin y al cabo nada ni nadie había podido hacer nada por él a lo largo de toda su vida, más que darle una limosna y tratarlo con respeto. Nadie había podido cambiar la triste condición en la que él había nacido. Hay personas que han pasado toda su vida con algún problema, con alguna situación, alguna enfermedad, lo que sea, pero nadie ha podido cambiar su condición. Pero hay una buena noticia. La Biblia dice que Jesús iba pasando por ahí
Y eso es lo que me impacta, porque en muchas partes de la Biblia nosotros podemos ver a personas que llegan a donde Jesús estaba y clamaban por su sanidad. Vemos al ciego Bartimeo, vemos a personas diciendo: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Personas con necesidad clamando a Jesús. Pero esta historia es diferente. En esta historia no es igual. Jesús iba caminando y vio a este hombre que estaba en necesidad. Jesús le vio y dijo: tengo que hacer algo. En cierto sentido, este ciego sirve para tipificar al hombre natural que nace y vive en tinieblas hasta que Cristo ilumina su espíritu. Y la buena noticia es que ese mismo Jesús que iba caminando y vio a este hombre con necesidad, es el mismo Jesús que está caminando y está viendo a usted en este día, viendo su necesidad, viendo lo que usted puede estar pasando. La buena noticia es que Jesús toma siempre la iniciativa, pero fue interrumpido por sus discípulos. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos también vieron al ciego, pero mire la pregunta que le hacen sus discípulos, porque sus mentes y corazones eran diferentes a los del Señor. Ellos no rogaron a Jesús que le sanara, sino que en lugar de eso hicieron una pregunta teológica que, lejos de aliviar la situación de aquel ciego, le traía mayor frustración. Este hombre había escuchado lo que los discípulos habían dicho. Qué pregunta más mal hecha, pero refleja lo que somos cada uno de nosotros. Porque cuando tenemos una situación difícil, en lugar de ver a Dios, empezamos a ver las circunstancias que nos llevó ahí, y empezamos tal vez a buscar culpables, y empezamos a buscar la causa de por qué estamos en esa condición. Puesto que ellos daban a entender que de alguna manera se merecía lo que estaba ocurriendo, ya que debía ser el resultado de algún pecado. Ahora bien, el hecho de que aquel hombre hubiera sido ciego desde su nacimiento despertó en los discípulos cierta interrogante. Para ellos, detrás de toda aflicción o defecto físico estaba el pecado. Pero, ¿cómo podía ser que una persona naciera ya con una enfermedad si no había tenido todavía la ocasión de pecar? Entonces les llevó a pensar que su ceguera estaba directamente relacionada con el pecado de sus padres, y así se lo plantearon al Señor. Respondiendo Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No se trataba de quién había pecado. Déjame darte una buena noticia. Esa situación por la que usted pueda estar pasando es para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Y como ya hemos visto, las enfermedades son la consecuencia de la caída. Y todos los hombres estamos expuestos a ellas, porque todos somos pecadores. Es cierto que en algunos casos son muy dolorosos y llaman fuertemente la atención, como en el caso de este ciego de nacimiento que estamos hablando. Pero la enfermedad está presente por todos lados y tarde o temprano nos alcanza y a cada uno de nosotros. Pero en ese tiempo se creía, y era creencia entre los judíos, que una persona que había nacido enferma era causa de su mismo pecado de aquella persona, sea en el vientre de su madre o por el pecado de sus padres. Pero viene Jesús y esa teoría la tira al suelo y dice: no, eso no es así. Es para que la gloria de Dios se manifieste, para que la gloria de Dios sea evidente en nuestra vida. A Dios no le importa la razón por la cual usted llegó a esa situación. A Dios le importa más que usted salga
de esa situación. Vamos a ver la gloria de Dios. Hoy vamos a ver a Dios actuar. Esta historia es maravillosa porque vemos a un Dios que rompe totalmente las estructuras. Vamos a ver cómo Jesús va a sanar a este hombre ciego de nacimiento y esto servirá para demostrar su gracia, su poder, su misericordia. Las obras de Dios ya se estaban empezando a manifestar en la vida de aquel hombre. La tragedia de aquel hombre ciego había venido como consecuencia de la caída del hombre, pero el Hijo de Dios iba a aprovechar esa situación para mostrar lo que Dios puede y quiere hacer a favor del hombre. Y no solo de aquel ciego, sino de toda la humanidad. Dios en su providencia puede usar lo que a todas luces era una desgracia para traer gloria a su nombre. Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras los discípulos buscaban en el pecado o en el pasado de aquel hombre las causas de su enfermedad, el Señor miraba hacia el presente como una hermosa oportunidad de mantener y de manifestar las obras de Dios. Además, la situación que tenía delante le iba a permitir enseñar a sus discípulos, darles una lección sobre las importantes y las oportunidades de servicio y la urgencia del trabajo de Dios para cumplirla. El Señor sabía muy bien que su ministerio terrenal no duraría más de 3 años, y ese era el periodo en que se refería cuando dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche sería el tiempo cuando volvería al Padre que le había enviado. Así expresaba Jesús un principio universal de que para todo hombre y para él mismo, el transcurso de la vida en esta tierra debe ser considerado como el día de las oportunidades para trabajar para Dios. Nosotros también debemos seguir su ejemplo y asegurarnos de utilizar bien nuestra vida para gloria de Dios, en tanto que la vida o nuestra vida dura o que el día dura. La noche se acerca y jamás podemos recuperar las oportunidades perdidas. Las oportunidades no han de durar siempre. Y recordemos también que la noche es el momento en que los obreros cesan de su trabajo y tienen que dar cuenta de su mayordomía, recibiendo conforme a lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor describe aquí en qué consiste el ministerio que había recibido de su Padre y que debía cumplir en este mundo. Él es la luz del mundo y su obra consiste en iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre. Esto hace especialmente necesario cuando consideramos la cantidad de mentiras que el diablo ha traído al corazón de los hombres en cuanto a Dios, y también por la incapacidad del hombre para ver por sí mismo cuál es la verdad. Porque no debemos olvidar que otro de los resultados de la caída es el estado de tinieblas, ceguera espiritual en la que se encuentra el hombre natural y que hace imprescindible la labor de Cristo como luz. Fijemos también que su ministerio es universal, alcanzando a todo el mundo, no solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo, a toda la humanidad, porque el problema es de toda la humanidad. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Jesús no había recibido ninguna petición para que sanara a aquel hombre, aunque por supuesto este ciego desearía ser sanado. Pero la iniciativa surgió una vez más del Señor, como en el caso del paralítico de Betesda,
en el Evangelio de Juan capítulo 5. Y espiritualmente hablando, así es siempre. Dios es el que da el primer paso para buscarnos y salvarnos. Debemos notar también que aquel día era un día de reposo. Jesús sabía que los judíos se ofendían cada vez que él hacía un milagro en día de reposo. Ya en una ocasión, uno de los principales de la sinagoga había dicho con cierto enojo a los enfermos que venían a Jesús el día de reposo: 6 días hay en que deben trabajar, en estos pues venir y ser sanos, y no en día de reposo. Pero el Señor no iba a ceder a ninguna presión humana. Él era la luz del mundo y tenía que alumbrar la vista de aquel ciego. También es interesante que nos fijemos en el método empleado para sanar al ciego. Aunque el Señor podía sanar simplemente con una palabra, simplemente con tocar a este ciego, sin embargo, en algunas ocasiones, como en esta, usaba métodos que llaman la atención no solo del enfermo, sino también de nosotros. Porque usar saliva para hacer lodo y untarlo en los ojos del ciego, ¿sí?, para luego hacerlo ir a un estanque a lavarse. Tenemos que aceptar que Dios siempre se sirve de los medios que considera adecuados para cada situación. De hecho, Él no contesta siempre nuestras oraciones de la misma forma, ni tampoco como contesta como a otros se le contesta. Nos contestan diferente a cada uno. Él tiene un plan de amor para cada uno de nosotros y actúa de acuerdo con Él, usando los medios más convenientes en cada caso. Vemos que su poder, su amor, no tiene límite y por eso nunca dejará de sorprendernos. Con este milagro del ciego, constatamos una vez más que a Dios le gusta hacer sus mayores obras a través de medios y personas normales e incluso despreciables a los ojos de la sociedad. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Tampoco este estanque de Siloé poseía ninguna virtud curativa, pero tener que ir hasta ahí sirvió para poner a prueba la fe de este ciego. Y algo en el corazón de este hombre empezó a suceder, y él ser obediente. El estanque no estaba cerca, estaba algo retirado, y tuvo que ir hasta el estanque a lavarse. Seguramente le costó mucho llegar al estanque, pero en el momento en que él empieza a retirar ese barro de sus ojos, a lavarse con esa agua, él empieza a ver la luz y empezó a ver los colores, empezó a ver los detalles, empezó a ver lo que nunca en su vida había visto jamás. Esta historia, hermanos, es hermosa. Algo similar ocurrió con Naamán, al que el profeta Eliseo había mandado a lavarse 7 veces en el Jordán si quería ser libre de su lepra. Jesús le habló a este ciego de una forma diferente, que le hizo albergar la esperanza de que algo grande iba a ocurrir con él. Así que cuando el Señor le mandó ir a lavarse al estanque de Siloé, se puso en marcha inmediatamente. El ciego fue entonces y se lavó y regresó viendo. La obediencia dio fruto y el ciego recobró la vista inmediatamente. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Como hemos visto, los primeros en aparecer en la escena fueron los vecinos del ciego. Seguramente porque aquel hombre había ido rápidamente a su casa para comunicar a sus padres la buena noticia de su sanidad. Después de ir al estanque, y cuando él viene viendo, si usted fuera su vecino, ¿usted qué haría?
Un hombre que usted ha visto toda su vida mendigar. Un hombre que usted ha visto toda su vida en una condición de ciego. Y usted le ve ahora que él está viendo. ¿Verdad que eso es digno de celebrar? Eso es digno de darle un abrazo, de celebrar con él, pegar de brincos con él, darle gloria a Dios. Había que celebrar en ese momento. La gente que le conocía, que le había visto en ese momento, era necesario celebrar ese milagro. Pero mire lo que sucedió después de ese milagro. ¿Por qué nadie se atrevió a celebrar con él? En lugar de celebrar, se pusieron a cuestionar. Al principio los vecinos tuvieron algunos problemas para reconocerle, aunque rápidamente el que había sido sanado puso punto final a esa discusión cuando dijo: yo soy. Se identificó como aquel que ellos conocían, que siempre se sentaba a mendigar. Y comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas, cómo había sucedido aquel milagro, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre hace una fiel confesión de los hechos relacionados con su sanidad, aunque lo que más le interesaba era dar crédito de su sanidad a aquel que la había sanado y que en aquel momento sabía muy poco de él. Él dice: aquel hombre que se llama Jesús. Lógicamente, este hombre que había sido sanado sentía una gran deuda de gratitud hacia él. Parece que el entusiasmo con que el hombre hablaba de Jesús llevó a sus vecinos a interesarse por el Señor. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Pero el Señor se había separado del ciego una vez que lo mandó a lavarse del estanque de Siloé. Y después, entonces, no se habían vuelto a encontrar. Así que por el momento, el que había sido ciego no podía decir nada más acerca de Jesús. Aquel hombre había recibido la vista física, pero evidentemente todavía no conocía a Jesús. Y más adelante tiene un segundo encuentro con Jesús. En el versículo 35 dice la palabra: oyó Jesús que le había expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él dijo: creo, Señor, y le adoró. La verdadera fe adora. La verdadera fe adora en cualquier lado. Todo aquel que honra, aquel que lo salvó, aquel que lo sanó, adora y sabe adorar. Gloria a Dios. Gloria a Dios en esta noche por compartir esta porción de la palabra del Evangelio de Juan. Dios me los bendiga.